hermano Luis. Hay preguntas, no sé si las quieres ver ahora o las vemos al final. Habilite su micrófono, por favor, hermano Luis. Ahí, Ahí sí. venga. Venga, vamos. Vamos a... dice, ¿cómo poder entender la frase hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Eso es hasta el día cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Ya. Cuando estemos en su presencia y ya no tengamos preguntas, y si tenemos algunas, se las hacemos a Él directamente. Pero por esta vez se la hacemos a usted, ¿cierto? Bueno, o a ti, a uno de los dos, o al hermano Víctor. Claro. Hay otra pregunta que dice, em, según la explicación que usted dio de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cómo se puede entender el pasaje de Mateo 12:40, donde el Señor Jesucristo dice que estaría 3 días y 3 noches en la sepultura, como la señal de Jonás? Sí, bueno, en la cuestión 3D tenemos que entender que en todos los idiomas existen figuras de dicción. ¿Mm? Cuando alguien llora mucho, una mujer llora y dice, lloraba como una Magdalena, porque María Magdalena lloró mucho. Entonces, en todos los idiomas existen figuras de dicción. Cuando decimos que esto a lo mejor en Chile no ocurre, pero por acá, por España, hace un sol que raja las piedras. ¿Qué queremos decir? Un sol fuerte. Fuerte. Cuando decimos me estoy asando de la calor o me estoy asando, no tenemos que decir de calor, que hace mucha calor. Cuando decimos me estoy congelando, ¿qué queremos decir? Bueno, en mi tierra es que uno tiene mucho frío. Entonces, en todos los idiomas hay figuras de dicción. Eso de 3 días y 3 noches se toma por lo que pasó con Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y eso se convierte en una figura de dicción. Fíjense, hay figuras de dicción que se usan en Chile que no se usan en otros sitios. Y hay figuras de dicción que usamos en Galicia, en mi tierra, que no se usa en otro sitio. Hay otra pregunta. Bueno, este un poco sobre más que nada la recomendación de los libros de don Francisco La Cueva. Sí, yo recomiendo los libros de Francisco La Cueva. Ahora, cuando uno recomienda un libro, eso no significa que uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que esa persona dice. Yo estoy seguro que alguien recomienda un libro mío y no tiene que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que yo digo, pero es bueno tener, mire, es bueno tener libros con los que uno no esté de acuerdo. Uno no va a querer tener libros solo si uno está de acuerdo con ese libro. Hay libros con los que uno no está de acuerdo en todo, pero hace falta tener una biblioteca.
Los libros del doctor La Cueva, que está con el Señor. La Cueva fue un gran amigo mío, trabajamos juntos en Guatemala 5 años. La Cueva era un erudito. La Cueva podía abrir el Nuevo Testamento en griego y leerlo como tú y yo leemos el castellano. Así es que yo recomiendo, si tú puedes conseguir los libros de don Francisco, cómpralos. Si hay algo con lo que no estés de acuerdo, anótalo y hablamos de eso. Yo recuerdo una vez en un libro de doctor La Cueva que él había puesto algo, no me acuerdo el libro, pero sí recuerdo que era página 105. Yo la leí y lo anoté ahí. Un día le pregunté, le digo, don Francisco, ¿usted está de acuerdo con esto? Lo había escrito él y lo leyó y dice, no, no estoy de acuerdo. Y él mismo lo había escrito. Y luego había cambiado. Mire, una de las marcas, de las señales de un verdadero erudito, de un verdadero sabio, es aquel que cuando se equivoca no tiene problema en decir me equivoqué. Cuando tropieza no tiene ningún problema en decir tropecé. No insiste en retener su error. El verdadero sabio, cuando se equivoca, lo reconoce y no tiene problemas en cambiar. En tal época dije esto, creía esto, ahora creo esto. Dice las palabras, tú eres mi hijo, del Salmo 2.7, ¿ya? Le leo el versículo. Dice, no, y para mí que está mal escrito, porque ni siquiera el versículo dice eso. No, hermano. Al hermano que escribió la pregunta, don Román Vera, si puede buscar bien los textos, porque el 2.7 no aparece eso. Salmo 2.7. Ya, esa la vamos a dejar. Si el hermano puede rectificar un poco la pregunta, la podemos hacer al final. Esas por el momento, hermano Luis, serían las ¿Qué preguntas. salmo era, dijiste? 2.7. Me dice aquí Salmo 2.7, pero dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Ah, no, mi hijo eres tú, yo te engendré. Me Y suena eso. sí, y después dice, piden ser la palabra profética más segura. De segunda de Pedro 1.19. No logro entenderla. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, Ujú. yo te engendré hoy. ¿Cuál es la pregunta ahí? Esa, no. A ver si el hermano puede hacerla mejor para poder realizarla al final de la reunión. Eso, hermano, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, muy bien. ¿Qué significa Buen día, hermano el hecho Cristian. de la abstención de Una Cristo? consulta para usted. ¿Hay alguna reunión Hay con algún tema 4 con respecto cosas, a esta última respuesta que dio sobre 4 cosas relacionadas con lo que significa la abstención de Cristo. La primera cosa es que la abstención del Señor terminó su ministerio terrenal. Fíjese, Hebreos, carta a los Hebreos, que es una tremenda epístola. Carta a los Hebreos, capítulo 7,
versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La resurrección de Cristo y su ascensión terminó el ministerio terrenal de Cristo. Él completó su obra, la obra que el Padre le había encomendado, el Espíritu Santo le había encomendado y que él se había encomendado a sí mismo. Esa obra termina con su ascensión, cuando él se sienta a la diestra del Padre. Su ascensión señala el final del período de la autolimitación del Señor durante los días de su peregrinación en la tierra. De manera que la primera cosa, si estás anotando, la primera cosa que significa su ascensión es que completó, terminó su ministerio terrenal. La segunda cosa, la ascensión concluye el período de su humillación. Durante su ministerio terrenal, su gloria había sido cubierta, por así decir. Ya ahora su gloria no estaría cubierta. Fíjese, léame ahí Juan 17:5. Bueno, si nadie lo lee, vale. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, fíjese, ese versículo es muy importante. El Hijo estaba con el Padre en su gloria, disfrutando, participando de esa gloria juntos. La misma gloria del Padre es la gloria del Hijo. Y en el plan de la salvación, ese plan incluía que el Hijo temporalmente dejaría su gloria junto con el Padre y vendría a la tierra a morir por pecadores, a humillarse por pecadores. Léame también Hechos 9, versículo 3 y versículo 5.
Ya. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muy bien. Después de su resurrección, el Señor asciende a la gloria. Y ahora, camino a Damasco, aparece a Pablo. Pablo va rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. Y allí le aparece el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor que había venido a la tierra, que había muerto en la cruz, que había resucitado, que había sido exaltado a la gloria. Ahora él personalmente aparece a Saulo de Tarso. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Su manifestación a Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que la ascensión indica que el Señor terminó su obra y segundo, indica que él ha terminado ese periodo de su humillación. Ahora él es el Cristo glorificado. En tercer lugar, marca, señala la primera entrada de la humanidad resucitada en el cielo. Nunca antes alguien había muerto y resucitado y exaltado a la gloria. Cristo es el primero y él representa a los cristianos, a ti y a mí. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Léeme, Cristian, Hebreos 4, 14 al 16. Al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Fíjese que ese versículo nos explica de alguna manera la diferencia entre un profeta y un sacerdote. El profeta representa a Dios delante de los hombres. Todos los profetas representaban a Dios. El sacerdote representa al hombre delante de Dios. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es lo que está diciendo ahí el texto en Hebreos
4 del 14 al 16. Lee también capítulo 6, versículo 20, Cristian. 6:20. 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Cristo entró por nosotros como precursor. ¿Cómo entró? Como sacerdote, ¿según quién? Según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec? Alguien que me explique eso. Porque no tiene descendencia, ni no hay descendencia sobre Melquisedec. No tiene descendencia ni genealogía, no se ve en la Biblia. ¿Alguien más quiere añadir? Bueno, mire, os doy un consejo. También porque es rey y sumo sacerdote al mismo tiempo. Bien, ¿alguien más? Porque es único, no hay sucesión, más bien manifiesta un carácter eterno. Bien. Muy bien, hermano Víctor, muy bien dicho. Acordaos que la mejor manera de explicar algo es hacerlo de la forma más sencilla. Melquisedec era sacerdote único en su clase. Y la palabra clase ahí es clave. Único en su clase. Generalmente, los sacerdotes levíticos eran sacerdotes porque el padre era sacerdote y el abuelo era sacerdote. Y había una generación de sacerdotes. En el caso de Melquisedec, solo Melquisedec es sacerdote. Es único en su clase. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Cristo es único en su clase. No hay otro. Él es el único. Nadie lo precede y nadie lo sigue. Él es único. Único en su clase. De manera que en ese sentido él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el intercesor de los cristianos. Es un representante de la raza humana con un cuerpo resucitado y glorificado. Él es nuestro gran sumo sacerdote.
Y en cuarto lugar, la ascensión y hizo posible, ¿qué cosa? ¿Qué hizo posible la ascensión de Cristo? A ver, hermana Carmen, ¿dónde estás? Muy bien. Muy bien, hermana Carmen. Juan 16:7. A ver, Cristian, lee ahí Juan 16:7. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy bien. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo el día de Pentecostés. Él ascendió a la gloria y 50 días después de su ascensión tuvo lugar el día de Pentecostés. Después de su muerte y su resurrección, Cristo permaneció en la tierra 40 días, instruyendo a los apóstoles. Y 50 días después de su resurrección, tuvo lugar el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después. Señor envió al Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Unió a todos los creyentes en un cuerpo, la iglesia. ¿Qué más, don Víctor? Bueno, se manifestó a través de dones milagrosos hacia los creyentes de manera que pudiera predicarle a toda esa gran cantidad de gente que vino del extranjero. Bueno, muy bien. Como señal. El día de Pentecostés nació la iglesia. La iglesia cristiana nació el día de Pentecostés. Esto es importante que lo entendamos, porque todavía hay algunos que creen que la iglesia comenzó en el huerto del Edén. Que la iglesia comenzó con Abel. Otros creen que la iglesia comenzó con Abraham. Y otros creen que la iglesia comenzó con Juan el Bautizador. La iglesia no comenzó
ni con Abel en el huerto del Edén, ni con Abraham cuando Dios llamó a Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Ni la iglesia comenzó con Juan el Bautizador. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Cristo a los discípulos en Mateo 16? ¿Alguien se recuerda? Mateo 16, esto es antes de la muerte de Cristo. En Mateo 16, 16. Lea el 15, hermano Sergio. El 15 en adelante. Vale, correcto. Lo busco enseguida, que lo tengo aquí en la computadora. Mateo 15, 16, No. 15, ¿no? 16, 15, donde se instituye la iglesia, donde Cristo habla lo de la iglesia. Del 15, aquí está. Y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, hermano ¿Sigo? Sergio. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué significa lo que dice en los versículos 16 y 17? ¿Qué significa eso? Pues significa cuando le dice, respondió que tú eres el Hijo de Dios, es que sobre la revelación que Pedro tuvo, edificaría la iglesia. Bueno, ¿qué significa ahí cuando dice, él les dijo, y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso ahí? Le estaba revelando la iglesia, ¿no? De que él era Dios mismo, ¿no? Sobre esa revelación. Que él es el ungido, el Mesías. Bien. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero fíjese ahí, querida hermana Carmen y demás, todos. El Mesías con artículo. No es tú eres Mesías o eres un Mesías. Eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Eso significa que el Mesías, él con artículo, tenía que ser Dios. No podía ser menos que Dios. Fíjese
Fíjese si es así o no. En Mateo 26, busque conmigo ahí Mateo 26. Versículo 62. Bien, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Hasta el 62, ¿no, hermano? Siga leyendo, siga. Ya. 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Siga leyendo. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Siga leyendo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Muy bien. ¿Cuál es la cuestión ahí, hermano? ¿Cuál es el centro de la cuestión ahí? Que, bueno, los sacerdotes estaban, o la religión predominante ahí le estaba, estaban cuestionando el hecho de que él era el Hijo de Dios. ¿Qué más? Siga De explicando. acuerdo a lo que estaba haciendo, por lo que le acusaban, digamos, que él, si decía hacer eso, se hacía a sí mismo Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que ser Dios. No podía ser menos que Dios. Entonces, como ellos no creían, esos que están allí juzgándole, no creían que él era el Mesías, no creían que él era el Hijo de Dios, ni creían que era Dios. Y si Cristo dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios, está afirmando que es Dios y por lo tanto, en la opinión de ellos, estaba blasfemando y el único castigo adecuado para la blasfemia era la muerte. Había que matarlo, porque aquello sería una blasfemia. Esa es la cuestión ahí, la cuestión seria ahí. Es que el Señor está diciendo que Él es el Cristo, es decir, el Mesías, es decir, el Hijo de Dios, y por lo tanto que es Dios, y si no lo es, algo que ellos no creían que Él era, había que matarlo. Esa es la cuestión ahí. Por eso, en Mateo 16:16, este texto es muy importante. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora observe, versículo 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir, solo lo has dicho, solo lo sabes porque Dios te lo ha revelado. Dios te lo ha dicho. Si no, no sabrías nada de eso. ¿Ah? Ese es el punto clave ahí.
Muy bien, de manera que la ascensión significa que su obra en la tierra terminó, que concluyó el período de su humillación. Segundo. Tercero, que por primera vez la humanidad, que es Cristo representando a la humanidad, entra en la gloria, en el cielo, después de haber resucitado. Y en cuarto lugar, la ascensión hizo posible la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, hermano, tenemos dos preguntas. Ujú. Ya, la primera habla sobre Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Me imagino que la pregunta es sobre, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Exacto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad en que él derrotó a todos sus enemigos. Ese pasaje es una cita de un poema que es incluido ahí hablando de la victoria de un general romano que derrota a sus enemigos. De esa manera, Cristo derrotó a sus enemigos con su muerte, su resurrección y su exaltación a la gloria. Esa exaltación es la señal de su victoria sobre todos sus enemigos. Subiendo a lo alto, su exaltación llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, Satanás es un ser derrotado. Satanás quería derrotar a Cristo. Por eso, durante todo el ministerio terrenal, él estuvo acechando, asediando a Cristo. Y fíjense cómo quiso hacerlo. ¿Cómo quiso Satanás derrotar a Cristo? ¿Alguien me lo explica de la manera más breve posible? Que no muriese. Muy bien. Teólogo cristiano. ¿Qué es lo que Satanás quería impedir por encima de todo? Que Cristo muriese en la cruz. Porque la muerte de Cristo en la cruz implicaba su derrota, su muerte y su subsiguiente resurrección. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Aquí hay una, es un poco, ¿qué entendían los judíos cuando el Señor Jesucristo se nombraba a sí mismo Hijo de Hombre, Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es un título para hablar de el Mesías que tiene que ser el Hijo de Dios y que tiene que ser Dios. Cuando Cristo se llama el Hijo del Hombre, está diciendo que Él es el Mesías, pero está reclamando deidad y por eso ellos querían acabar con Él. Y la última pregunta es, siempre se habla de la inspiración, que el Espíritu Santo y que el Padre. Acá preguntan, ¿quién inspiró la Escritura? ¿Cuál de estos tres o fueron los tres?
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, eso ya lo dije antes. Alguien que me escuchó debió de haberme oído. La Escritura procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es el autor del gran plan. El Hijo es el ejecutor del gran plan. Y el Espíritu Santo es el aplicador del gran plan. Nosotros no entendemos eso porque somos seres humanos muy desunidos. En la Trinidad hay una perfecta unidad. El Padre es el creador del universo, pero el Hijo es el creador del universo y el Espíritu Santo es el creador. ¿O no lo dice así justo al comienzo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu babohu, dice el texto hebreo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la creación. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. En 2 Corintios capítulo 5. Es decir, que en la misma muerte de Cristo, allí están las tres personas de la Trinidad. Solo que el Hijo es el que tiene la responsabilidad de morir en la cruz.